poder compartir con ustedes esta noche. Sabemos que es nuestra última participación, pero nos los llevamos a todos en el corazón. Hemos disfrutado muchísimo este tiempo y le agradecemos a los pastores por la oportunidad que nos han dado de estar juntos y sobre todo con nuestro amigo del alma, Sixto Porras. Así es. El criar hijos siempre va a ser un desafío. Es el anhelo de nuestros corazones que a nuestros hijos les vaya bien. Es el anhelo del corazón de todo padre que sus hijos puedan progresar, puedan prosperar. Y es el anhelo de todo padre, pues, que sus hijos nunca se aparten de los caminos del Señor. Sin embargo, eso no va a venir por casualidad. Eso no va a venir así porque, pues, por herencia. Eso va a venir por un esfuerzo y un trabajo muy bien determinado que papá y mamá hagan. Son tres cosas que van a limitar a todo ser humano: el conocimiento que posee, el carácter, la fortaleza de su carácter y los principios de vida que tiene. Lo puedo resumir en tres Cs: conocimiento, carácter y creencias. La mayoría de las personas, y particularmente en el mundo latinoamericano, nosotros decimos muchas veces o hemos escuchado decir: mira, tal vez yo no le pueda dejar riquezas a mis hijos, pero por lo menos una buena educación. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Así es. Y entonces nos hemos abocado como familia, en el mejor de los esfuerzos posibles, que tengan la mejor educación posible. Muy bueno, pero eso no es suficiente, porque solo eso es un tercio de toda la ecuación. Porque para que una persona tenga éxito, necesita conocimiento, necesita carácter y necesita creencias. El conocimiento lo adquiere fuera de casa, cuando usted lo envía a la mejor escuela posible, al mejor colegio, al mejor instituto, a la mejor universidad que usted pueda hacer. Pero el desarrollo del carácter y el desarrollo de las creencias, eso es en casa. Por eso que el momento más importante del día es cuando usted llega a casa después de esas 8, 10, 12 horas de trabajo. Ahí es el momento más importante, porque ahí Dios le va a dar a usted la oportunidad de formar a sus hijos en su carácter y en sus creencias. Así que el día de hoy les vamos a compartir acerca de 5 cosas, bueno, si nos alcanza el tiempo, 5 cosas que las Escrituras dicen que los padres deben enseñarle a sus hijos. En este material que escribimos, Cómo hacer felices a los hijos, empezamos con una declaración. Cuando nuestros hijos se vayan de casa, porque un día se van a ir o bien preparados o mal preparados, pero cuando nuestros hijos se vayan de casa, nosotros anhelamos que ellos sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles. Que ellos tengan bien en claro qué es bueno y qué es malo. Que ellos tengan bien en claro a amar lo que es a hacer el bien y aborrecer lo que es el mal. Y que ellos sepan escuchar la voz de Dios. Porque ¿de qué te sirve tener un abogado mentiroso? ¿O de qué te sirve tener un hijo arquitecto, pero que sea un estafador? ¿O una hija doctora, pero es una adúltera? ¿De qué te sirve tener un hijo profesional si no tiene principios en los que ha basado su carácter? Es más importante quién eres que lo que haces. El hacer es cuestión de estudiar. Cualquiera puede tener esta pared llena de títulos, solamente estudias. Y cualquiera puede tener ahora maestrías o doctorados, pero no cualquiera va a poder sostener una buena familia.
Entonces nosotros no solamente nos tenemos que preocupar para que ellos tengan estudios, que es buenísimo que tengan estudios. Es lo mejor que usted puede hacer, porque los chicos tienen que terminar una carrera profesional, tienen que hacer bien su etapa de colegio. Tenemos que instruirlos académicamente de la mejor manera, pero no es solamente lo único, sino que tenemos que trabajar en la fuerza de su carácter y en los principios en los que basa su vida. Ahora, dentro de toda esta formación con los hijos, hay 5 legados, 5 cosas que como padre la Biblia te dice, y esto enseñarás a tus hijos. Es algo que tú tienes que marcar, tienes que asegurarte que ellos lo sepan. ¿Para qué? Para formar esos principios, para que tu hijo pueda basar su vida en los principios bíblicos y para que pueda tener una vida con éxito cuando ellos crezcan. El primero que usted tiene que asegurarse de enseñarle, dejarle como legado a su hijo, es el tema de la Pascua. ¿A qué nos referimos? Éxodo capítulo 12, versos 24 al 27. Dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿y qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y entonces el pueblo se inclinó y adoró. A lo que el Señor quería asegurarse que el pueblo de Israel nunca olvidase era cómo habían sido librados de la esclavitud. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, clamaron al Señor y el Señor de manera milagrosa los libró y los salvó. Y un momento determinante fue cuando la sangre del cordero se puso alrededor pues de los dinteles de la casa, de tal manera que cuando el ángel de la muerte pasó, no mató a los primogénitos que habían dentro de ella, sino a todo el resto. Y luego de eso, ellos pudieron salir finalmente hacia la tierra de promesa. Y Dios le dijo a Israel: mira, esto no lo podemos olvidar. Esto lo vamos a recordar. Esto enséñale a tus hijos. Y cuando tus hijos te pregunten: ¿y por qué este rito? Déjame contarte por qué. Ok. Usted y yo hemos experimentado una Pascua. Usted y yo hemos sido esclavos. Hemos estado bajo la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿cierto? ¿Y cuántos se alegran que la sangre del Cordero les libró? Muy bien. Usted tiene que asegurarse que tus hijos conozcan esa historia. Conozcan tu testimonio. No necesariamente con detalles, lujo de detalles, pero sí tu testimonio. De tal manera que cuando tus hijos te pregunten: papi, ¿y por qué tenemos que venir todos los domingos a la iglesia? Tú le respondas: porque somos evangélicos. Déjame contarte, hijito, mi historia. Déjame contarte cómo el Señor me libró. Déjame contarte cómo el Señor me perdonó. Déjame contarte cómo yo era esclavo, cómo mis padres fueron esclavos, cómo mis abuelos fueron esclavos. Déjame contarte, hijo, lo que un día ocurrió y cómo el Señor me perdonó y entendí y reconocí la obra de la cruz. Déjame contarte, hijo, porque si no hubiese por el Cristo, tal vez ni papá tendrías ahora. Déjame contarte mi historia. Y por eso es que nosotros todos los domingos, apasionadamente, venimos a alabar y adorar a nuestro Señor.
Si ustedes no cuentan su historia, si ustedes no le enseñan a sus hijos qué clase de familia va a ser, porque tú tienes que crear identidad a tu familia tiene que saber quiénes son ustedes. Muchos de nosotros, como hemos sufrido en el pasado con nuestras familias, muchos queremos como cortar. Y ya, no, de acá nomás para adelante. No, pertenecemos a una familia. Y bueno o malo, estamos parados sobre sus hombros. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo vivían los aguayos sin Cristo y cómo vivimos los aguayos en Cristo. Ellos tienen que saber que el venir a la casa del Señor es una celebración de la libertad, porque íbamos a la muerte, pero hoy estamos camino a la vida eterna. Somos libres de toda maldición. Somos libres y pasaremos la eternidad en el cielo. Cuéntale a tus hijos acerca de tu Pascua. Ellos tienen que lograr entender, porque aquellos que no hemos crecido en un hogar cristiano, cuando nos convertimos al Señor, eso fue revolucionario. Y nuestras vidas cambiaron para siempre. Nuestras costumbres, nuestra manera de ver las cosas, todo cambió. Pero hay un desafío mayor para aquel que ha crecido en la iglesia. Porque el que creció en la iglesia siempre estuvo. El que creció en la iglesia ya no se sorprende de la música, de la alabanza, del ambiente, de la adoración, de levantar las manos. Siempre lo vio, desde que tiene uso de razón. No se sorprende de las historias y de los milagros de nuestro Señor Jesucristo o de las obras milagrosas en el antiguo pacto. Siempre las escuchó. Y entonces, para el que crece en la iglesia, esto es su costumbre, su vida o su religión. Y así como ellos tienen amigos que van a una iglesia, amigos que van a otro tipo de iglesia, ellos van a esta iglesia. Pero cuéntale tu Pascua. Recuerda ese día, compárteles cómo conociste al Señor. Cuéntales, es bien sencillo contar un testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? Y ahora, ¿cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo? 3 puntos muy sencillos. Y el conocer a Cristo para cada uno de nosotros fue una aventura milagrosa, donde Dios alineó un sinnúmero de circunstancias, un sinnúmero de personas para que tú llegues al conocimiento de Cristo. Y yo le he contado a mis hijos cómo conocí al Señor. De padres médicos, científicos, cero Dios, estudiando en un colegio secular, cero Dios, nunca había escuchado de Dios, así un poquitito, ¿no? de la costumbre católica romana, que una que otra vez para cumplir y íbamos, nada, no sabía nada de Dios. Estoy estudiando en la universidad, ingeniería, puro número, cero Dios. Y de pronto un día voy a clases y había huelga en la universidad, no había clases. Y regreso a mi casa, 10 de la mañana, no había nadie en mi casa, mis padres trabajando, mis hermanos estudiando, no había nadie en el vecindario, mis amigos todos en sus diferentes lugares de estudio. ¿Qué hago? Prendo la televisión y empiezo a cambiar los canales. Había 3 canales, 1978. Diga conmigo, ¡asu! Por eso le digo, prendí la televisión y cambié canales. Y cuando llego al tercer canal, había canal 4, canal 5 y canal 7. Eran todos los canales que había en esa época. Y de pronto llego al canal 5 y están dando Club 700. Y por la primera vez en mi vida
escucho hablar de Dios. Yo sentado ahí en la sala de la familiar, la señora que nos ayudaba en casa estaba limpiando un costadito. Y de repente el hombre de la televisión hace una invitación. ¿Le gustaría hacer esta oración? Yo digo, sí. Me arrodillo frente al televisor y repito esta oración con este caballero en la televisión. Y de pronto, el Señor que toca mi vida. Cada uno de nosotros tiene una historia. Yo le he contado a mis hijos mi historia y cómo yo conocí al Señor desde un vacío existencial horroroso a tener un propósito de vida extraordinario. Cuéntale a tus hijos tu Pascua. Y cuando tus hijos te pregunten, y papi, ¿por qué hacemos esto? Déjame contarte, hijito. Número 2. En Deuteronomio el capítulo 6, versos 6 al 9, Dios le dice a su pueblo: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que hubo un mandato de parte de Dios hacia los padres acerca de ciertas palabras que ellos deberían repetirle a sus hijos. ¿Cuáles eran estas palabras? Si me acompaña, por favor, y hable su Biblia a Deuteronomio el capítulo 5. Deuteronomio el capítulo 5. ¿De qué trata Deuteronomio el capítulo 5? Deuteronomio el capítulo 5 habla acerca de los 10 mandamientos. ¿Ya lo encontró? Los 10 mandamientos. Y entonces, Dios le dice a Israel, especialmente a los papás, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el campo y al acostarte y cuando te levantes. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes creen en los 10 mandamientos? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes me pueden repetir o recitar los 10 mandamientos? Levante su mano para alcanzarle el micrófono. Y si usted, que tiene 5, 10, 15, 20 años de creyente, no sé, no está muy seguro de saberlos, mi pregunta es, ¿lo sabrán tus hijos? ¿Lo sabrán tus nietos? Ah, bueno, para eso lo traigo yo a la iglesia todos los domingos, a la escuela dominical, religiosamente, sí, pues religiosamente, porque no lees la palabra y no lo obedeces. No dice aquí que la maestra de escuela dominical es la que se lo tiene que enseñar. Tampoco dice acá que es el pastor de los jóvenes o de los adolescentes lo que tiene que enseñar. Dice, papás, ustedes repítanle estos mandamientos. Cuando nosotros empezamos a enseñarle los 10 mandamientos a nuestros hijos, ellos eran muy chiquitos. Tenían 3, 4 y 5 años. No sabían leer. Pero nos sentábamos en la cocina y en la mesa de la cocina, Guillermo les iba enseñando los 10 mandamientos y él iba haciendo dibujos. Y los chicos los coloreaban. Luego esos papeles los pegamos en la pared. Y todas las noches les decíamos, ok, primer mandamiento, segundo mandamiento. Ellos han crecido sabiendo los 10 mandamientos. Cuando Juan Guillermo tenía 4 años, Fe tenía 5 y Paz 6, fuimos por primera vez a Ecuador, a la casa del pastor Jimmy Cornejo, un gran amigo nuestro.
Y entonces él tenía un criadero de perros. Y había en un lugar había una familia. Estaba Natacha, Arnulfo y tenían unos perritos que acababan de nacer. Entonces Juan Guillermo estaba fascinado con esa familia de perritos. Y cada vez que llegábamos a la casa de Jimmy, él iba corriendo al jardín a ver a los perritos. Un domingo llegamos de predicar y nos fuimos a la habitación para ponernos ropa cómoda para almorzar. Pero Juan Guillermo no vino con nosotros, sino se fue corriendo a ver la jaula de Natasha. Cuando él llega a la jaula de Natasha, él ve algo y entra a la casa histérico, molesto, enfadado y empieza: papi, pastor Jimmy, vengan, miren lo que ha pasado. Y nosotros salimos corriendo porque no sabíamos qué había pasado. Y cuando vamos al jardín lo encontramos a Juan Guillermo con las manos en la cintura, totalmente molesto. Y lo mira a su papá y al pastor Jimmy le dice: mira papá, mira pastor Jimmy, tenía 4 años, mire lo que acaba de ocurrir. Arnulfo ha cometido adulterio porque está ya con otras perras y ha dejado a Natasha con los hijos. Y Jimmy decía: no puedo creerlo. Tiene 4 años, ¿cómo va a saber que es adulterio? Porque a veces como que no menospreciamos, pero sí como que minimizamos el entendimiento espiritual de nuestros hijos. Y ellos entienden la palabra, solo necesitamos enseñarles. Y lo más triste es que hay hombres de 40, 50, 60 años que hasta ahora no saben qué es adulterio. Cuando tú enseñas la palabra a tus hijos, tú literalmente preservas a tu descendencia. Porque ellos van a empezar a caminar no solamente con la palabrita pórtate bien, sino van a empezar a caminar con la revelación de qué es correcto y qué no es correcto. Los niños quieren saber, no quieren que los grites, no quieren que los corrijas todo el día. Enséñame, como un día Juan Guillermo a los 6 años agarra y me sienta en su cuarto y me dice: mira mamá, tú siempre dices que yo dejo la ropa tirada, que yo hago esto. Enséñame qué tengo que hacer en este cuarto. Dime. Así que yo agarré un papel y una cartulina y empecé a poner: punto 1, no se tira la ropa en el suelo, sino en la canasta. Punto número 2, no te levantes y salgas afuera si no tienes zapatos. Punto número 4. Los chicos quieren que seamos claros. Tapa el water. Cuando se acaba el papel higiénico, cambia y pon uno nuevo. Si tú les enseñas comportamiento en el baño, comportamiento en el cuarto, ellos van a hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Suponemos que ellos tienen que saber. Suponemos. Y entonces, como basamos nuestra paternidad en una suposición, corregimos todo el día. Ellos necesitan ser enseñados. Los 10 mandamientos son claves. Mira, nuestros hijos ya tienen 30 años. Y hasta el día de hoy, cada vez que estamos de vacaciones y tenemos la oportunidad de estar todos juntos, lo primero que hace Guillermo es paz, los 10 mandamientos. Fe, ya son pastoras, están pastoreando. Y su papá: Fe, dime los 10 mandamientos. Juan Guillermo: dime los 10 mandamientos. Y después de decirles: dime los 10 mandamientos, les decimos: ¿cuáles son los 5 legados que les vas a enseñar a mis nietos? Dímelos. Porque uno tiene que enseñar y enseñar. No es que, ay sí, ya un día le expliqué. No, mi amor, tienes que ceñirlos a tus lomos y hacer que la palabra de Dios sea revelada al espíritu de ellos para que empiece a dar fruto. No es un ratito, es todo el tiempo. Al levantarte, al acostarte, al atardecer, todo el tiempo. Y si tú no les enseñas a tus hijos, ellos van a ser confundidos cuando ellos salgan afuera.
Fe y Paz tenían como 6 años y 5 años y yo vengo con unos moños, uno rojo y uno azul. Y a una le doy el azul y a la otra le doy el rojo. Y luego Paz quería el azul de Fe porque no le gustaba el rojo. Y estaba que quería y se puso a llorar para los moños de Fe. Y Fe voltea y le dice, ¿no te das cuenta que tú estás codiciando mi moño? Eso es pecado, Paz. Eso es pecado. Ellos necesitan saber, aman, entender, tener las cosas claras. Y somos los padres los encargados de enseñarles los 10 mandamientos. No es la abuela, no es la tía, tampoco la maestra de escuela dominical, ni el pastor. El Señor bendijo mi vientre con 3 hijos. Yo soy responsable del fruto de mi vientre, no otra persona. No otra persona. Entonces tenemos que aprender a enseñarles los 10 mandamientos. Mandamiento número 1, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque aquel que lo haga no quedará sin culpa. Mandamiento número 4, guardarás el día de reposo. Mandamiento número 5, favorito de papá y mamá, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Mandamiento número 6, no mentirás, no adulterarás, perdón. Mandamiento número 7, no robarás. Mandamiento número 8, no levantarás falso testimonio. Mandamiento número 9, no cometerás adulterio. Mandamiento número 10, no codiciarás. Y la codicia, queridos hermanos, te puede llevar a cometer adulterios, a robar, a mentir, a matar, a deshonrar padre y madre, a levantarte otros dioses, a dejar de lado al Dios verdadero y hasta a tomar el nombre de Dios en vano. Que tus hijos lo sepan. El Señor le dijo a los papás, y esto enséñale a tus hijos. Amén. Muy bien, uno más. El maná y la provisión divina. Éxodo capítulo 16, versos 31 al 33 dice, la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. De tal manera que esos descendientes, ya viviendo en la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, nunca se olviden que la provisión viene del cielo. Y que tú le puedas contar, así como Israel le podía contar, déjame contarte cuando estuvimos en el desierto, cómo Dios nos proveyó sobrenaturalmente alimento del cielo a través del maná. Todos nosotros tenemos historias con nuestro Señor. Todos nosotros tenemos aventuras de fe con nuestro Señor. Todos nosotros hemos pasado tiempos de diferentes tipos de necesidades a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Y a todos nosotros Dios nos ha provisto, amén. Dios nuestro proveedor, ¿cierto? Que tus hijos nunca se olviden que en esa mesa donde están sentados fue Dios el que ha provisto. Que tus hijos nunca se olviden que en esa cama donde ellos están durmiendo, eso lo ha provisto el Señor. Que tus hijos nunca se olviden tu historia, cómo empezaste. Y si ellos tienen ahora algo,
es porque el Dios de los milagros ha provisto. Porque nuestro Dios es Dios proveedor. Cuéntale a tus hijos de Jehová Jireh, el que provee. La mayoría de los papás siempre tenemos una palabrita en la boca, es no hay, no tengo. No, ni se te ocurra, no, pero ¿cómo se te va a ocurrir? No hay. Ay, no, ni sueñes, no hay. Cada vez que nuestros hijos nos pidieron cosas, nosotros siempre le dijimos, dame la mano, vamos a orar. Y ellos han visto una y otra vez milagros sobrenaturales de provisión en sus vidas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a un hijo de Dios, no hay, no tengo, si su verdadero padre es el dueño del oro y de la plata? Literalmente matamos los sueños de nuestros hijos. Matamos los sueños, ya no quieren estudiar más, no quieren avanzar más. ¿Por qué? Porque crecieron escuchando, no hay, no tengo. Llévalos al trono y que ellos clamen a su Padre por la provisión. Y te sorprenderás de lo que Dios hace con la oración de tus hijos. El Señor abrirá caminos donde no lo hay. Estábamos dando una conferencia en un lugar en Brasil donde estaba el auditorio lleno de chicos sentados al frente del estrado. Y yo justo empezamos a predicar acerca del maná. Y yo les contaba a ellos que no hay nada que ellos anhelen que Dios no se lo pueda dar. Que tienen que creerle al Señor. Y ustedes se sorprenderían cómo chiquitos de 10, 11 años lloraban sabiendo de que Dios podía escuchar su oración. Pero muchas veces los padres, ¿qué es lo que hacemos? Literalmente les matamos la fe. Y empezamos a cortar sus sueños. No, ¿para qué voy a ir? Mi papá no va a tener plata. No puedo porque mi papá. Y los niños escuchan todo el tiempo que no hay para esto, no hay para lo otro, no hay para lo otro. Y empiezan a crecer con una mentalidad totalmente cautiva. Mi hijo me decía un día, mami, la verdad, dime, ¿realmente cuánta plata tenemos? Y yo lo miraba a los ojos. Ese día lo miré a los ojos y le dije, todo el dinero del mundo para que cumplas tus sueños. Pídele a tu Dios. Y siempre les enseñé. A mis hijos nunca les dije no. Nunca. Yo siempre he sido súper trabajadora. He trabajado y trabajado. Nunca he dejado de trabajar. Y siempre les he enseñado 3 ríos, chicos. 3 ríos, tu sueldo de tu empleo, una inversión que puedas tener, un negocio, algo propio. Tienes que tener 3, por lo menos, fuentes. Si una fuente se seca, la otra va a fluir. Pero da 3 fuentes mínimas para que puedas tú avanzar en la vida. Y literalmente les he enseñado, porque dice la palabra de Dios que todo lo que nuestras manos toquen prosperará. Y una de las cosas que tiene que ser básica en la educación de tu hijo es el diezmo. Desde que eran chiquitos les dábamos su semana, porque hay gente que dice, no, muy chiquito para manejar plata. Enséñale a manejar plata. Y juntamente con su semanal, su sobre de diezmo. Y siempre les enseñamos, lo primero es el diezmo. Mi hija Paz se casó hace 2 años. Ella se casó con el hijo de un pastor y ellos pastorean aquí en Estados Unidos. Y ella me dijo, mami, cuando ella entra ya a trabajar en el ministerio, ella nos llama y nos dice, mami, papi, ayúdenme a orar. Porque si este es el pueblo espiritual que yo voy a servir, al cual yo voy a pertenecer, al cual yo voy a amar, yo quiero darles la primicia. Y cuando ella me decía la primicia, yo pensaba, como ella siempre lo ha hecho, su primer sueldo. Pero ese día nos dijo, oren para que yo halle gracia delante de mi esposo, porque quiero dar el primer año
entero de mi salario quiero darle al Señor. Porque si yo voy a entrar a esa casa espiritual, yo quiero primero honrarla. Y durante un año entero, ella trabajó y todo ese dinero estuvo juntándose en una cuenta. Al terminar el año, ella se acercó donde su suegro y presentó su primicia. Enséñales a tus hijos las finanzas celestiales. Enséñales a honrar la casa espiritual, enséñales a honrar a su Dios, enséñales. Pero muéstrales que el dinero no tiene ningún poder. No va a corromper el corazón de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos crecieron teniendo control del dinero. El dinero no tiene poder. El dinero lo hago. Y como yo siempre les digo, lo más fácil que hacer es el dinero. ¿Sabes qué tienes que hacer? Trabajar. Así de facilito. Trabaja si tienes. Entonces no le das poder. Lo pones en el lugar donde tiene que estar. Nuestros hijos conocieron de la provisión divina. Estaban terminando nuestras hijas el colegio y les preguntamos dónde quieren estudiar. Hay diferentes posibilidades ahí en la ciudad de Lima, donde vivimos, diferentes universidades. ¿Dónde quieren estudiar? Y las dos nos dicen al unísono: en Estados Unidos, papi. Ok, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y a pura fe, empecé a consultar diferentes amigos acá en Estados Unidos acerca de alguna universidad que me pudiese recomendar. Y varios de ellos coincidieron en una escuela, la Universidad de Southeastern en Lakeland, en la Florida, una universidad de las Asambleas de Dios, Southeastern University. Ok, escribo, yo a pura fe, medio centavo en el bolsillo, nada, a pura fe. Escribo, me contestan y empiezo a establecer un diálogo con la directora de admisiones de la universidad. Resulta que ella acababa de volver de Sudamérica. Me dice: acabo de regresar de Sudamérica haciendo un tour por Sudamérica, presentando la universidad a diferentes colegios cristianos. Yo le pregunto: ¿pero no viniste al Perú? No, me dice, es que en Perú no conozco a nadie. Y así que yo le digo: bueno, ya nos conoces, si algún día quieres venir al Perú, con mucho gusto te presento a los diferentes colegios cristianos. Pasaron 2 semanas y nos escribe y nos dice: hablé con mi jefe, ya me dio el permiso para ir a Perú, voy en 15 días a Perú. Perfecto, la recibimos, la paseamos por los diferentes colegios cristianos, ella presentó sus programas, todo, se regresó, yo continué presentando los documentos y de pronto ella tomó el caso de nuestras hijas. Y cada otro día nos escribías: ya le conseguí esta beca a las chicas. Mira, acabo de encontrar esta otra beca para ellas. Acabo de encontrar este otro financiamiento para ellas. Y el maná del cielo empezó a caer. Cuéntale a tus hijos de ese Jehová Jireh, Dios proveedor. ¿Qué hago? ¿Continúo? Me faltan 2. Bueno, rapidito los otros 2 entonces. La fiesta de Purim. No, perdón. La rebelión de Coré. Números capítulo 16, versos 36 al 38.
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incenciarios de estos que pecaron contra tus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel veían diferentes lugares de adoración, diferentes altares, todos de piedra. Y de pronto había uno que estaba forrado de bronce. Y obviamente preguntaban: ¿y este por qué es diferente? ¿Por qué no solo es de piedra? ¿Por qué este está recubierto? Déjame contarte acerca de la rebelión de Coré. Usted tal vez recuerde la historia. Coré se levanta contra Moisés y contra Aarón diciendo: ¿por qué solamente ellos pueden ofrecer sacrificios? Yo también voy a hacerlo. Ofrecen su sacrificio, ¡boom!, fuego del cielo, se abre la tierra, no solamente los quema, sino que la tierra se los traga, ¡boom! Y quedaron solo los incensarios. Enséñale a tus hijos las consecuencias de la rebelión, porque la rebelión es tan fuerte como el pecado de hechicería. Enséñale a tus hijos que nuestro Dios es un Dios de orden. Y en la familia ha puesto a los padres como autoridad. En la iglesia ha puesto a los pastores como autoridad. Y en la nación ha puesto autoridades civiles. Y que Dios nos enseña una y otra vez que para poder ejercer autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Enséñale a tus hijos. Porque Dios dijo: eso queda como testimonio. Así como debía quedar como testimonio la Pascua, así que debía quedar como testimonio los 10 mandamientos, así como debía quedar como testimonio el maná, también debería quedar como testimonio las consecuencias de vivir en desobediencia a Dios. Cuéntales a tus hijos. Todos nosotros seguramente conocemos personas que algún día estuvieron con nosotros en la iglesia y hoy ya no están, porque decidieron rebelarse contra Dios. Cuéntale a tus hijos y ponles ejemplos de personas que se levantaron contra las autoridades espirituales. Cuéntale a tus hijos acerca de muchachos que se levantaron contra la autoridad de sus papás. Cuéntale a tus hijos que ellos sepan las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios dijo: esto enséñale a tus hijos. Y finalmente, la fiesta de Purim. Por esto llamaron estos días Purim, Esther capítulo 9, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí y sobre sus descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Hasta el día de hoy Israel celebra las fiestas de Purim. ¿Y qué cosa es lo que celebran? La obra milagrosa de protección, libertad de parte del Señor. Que Dios es un Dios que hace caminos donde no lo hay. Ya estaba dado el decreto de que un día determinado podían todos los pobladores de ese reino matar a todos los judíos, a todo el pueblo de Israel. Ya estaba decretado. Y Esther interviene, usted recordará, y se presenta delante del rey. El rey dice, Esther le dice: entonces yo también voy a morir ese día. ¿Por qué? Porque yo soy judía. Entonces el rey dice: ¿ahora qué hacemos? Consulta, y sus asesores legales le dicen: no podemos hacer nada, rey, ya hizo usted el decreto. ¿Qué hacemos entonces? Hagamos un segundo decreto que le permita a Israel defenderse. Muy bien, es todo lo que puedo hacer. No puedo abolir lo que ya está decretado, pero puedo darles una oportunidad que se defiendan. Aquel día no murió un solo ciudadano judío del pueblo de Israel, ni uno solo. Y por eso Israel dice: lo vamos a celebrar. No nos vamos a olvidar
esa obra milagrosa de Dios en nuestras vidas, la fiesta de Purim. Todos nosotros tenemos obras milagrosas que Dios hizo en nuestras vidas, milagrosas, y nosotros le hemos contado a nuestros hijos acerca de los milagros del Señor. Una y otra vez el Señor se ha manifestado sobrenaturalmente, porque cuando tú decides caminar en fe, tú decides caminar en una dimensión diferente a la que camina el resto del mundo. La gente se asombra cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, pero hermanos, esa es nuestra hábitat. Esa es nuestra hábitat. Nosotros tenemos que caminar en la manifestación, de orar por los enfermos y que sean sanados, de crear lo invisible como visible, porque esa es la fe. Pero tenemos que manifestar la fe. Me acuerdo cuando yo estaba embarazada de Juan Guillermo. Yo viví 5 años en San Diego. Ahí nacieron nuestros hijos. 5 años mientras que estábamos en el seminario bíblico. Y cuando yo salí embarazada de Juan Guillermo, desde el segundo mes, yo sangraba y sangraba. Tuve que estar en cama, sola. Ya tenía paz y a fe. Pasita de 2 años, Fecita de 8 meses, y yo embarazada del tercer bebé y no conocía a nadie. Estábamos solos, pero confiando por la vida de nuestro hijo. Cuando pasan los meses, yo logro ir al 5.º mes al doctor, y en ese momento entran un montón de médicos a hacerme un montón de análisis, y después de hacerme los análisis me dice que Juan Guillermo era un niño malformado, que era un niño que tenía el síndrome de Down y que era un niño enfermo y que yo debería tomar la decisión de abortarlo. Entonces nosotros le dijimos que no, que si Dios nos lo había dado, nosotros lo recibíamos y lo íbamos a cuidar. Entonces, para nosotros fue un tiempo muy difícil, porque aparte teníamos mucha necesidad. Estábamos en el seminario bíblico, Guillermo limpiaba casas y trabajábamos literalmente para poder alquilar un lugar donde vivir, pagar nuestros estudios del seminario bíblico y para poder sostener a los niños que iban viniendo. Pero Dios era tan hermoso, proveía de tantas maneras para nosotros. Y nosotros sabíamos que el Señor iba a hacer algo. Pero el día que nos dijeron que Juan Guillermo estaba mal, que debería de abortar, yo agarré y me puse a llorar y le dije: Guillermo, llevo 3 meses orando por mi hijo para que no se pierda. No quería ir ni al baño para que no perder a mi hijo. Hoy le digo, ya no tengo fuerzas, no sé cómo orar. No sé qué decir, estoy cansada físicamente, emocionalmente, estoy cansada. Y yo me puse a llorar y de tanto llorar yo me quedaba dormida, pero en medio de que me quedaba dormida y me levantaba, yo veía que Guillermo seguía de rodillas, estuvo de rodillas toda la noche clamándole a Dios por un milagro. Yo me despertaba y lo veía y él seguía cantando, adorando, clamándole al Señor. Y como a las 6 de la mañana yo ya había estado totalmente dormida y él me despierta y me dice: Milagros, el Señor me habló. Y él me dijo: yo lo creé y yo lo hice para mi gloria. Y esa palabra fue literal. La espada que nosotros empezamos a usar para poder pelear por la vida de Juan Guillermo. Pero cada vez que yo prendía la televisión salían niños enfermos. Cada vez que yo llevaba a pasear a las 2 niñas, me encontraba con niñitos enfermos. Me llamaban desde Perú para decirme: tienes que abortar, te has metido a esto del cristianismo, ¿qué va a ser de tu vida? Tú no tienes plata, no tienes nada. ¿Qué va a ser de tu vida? Es mejor que lo abortes. Familiares míos, todo el mundo. Pero Dios nos había dado la palabra. Yo lo hice, yo lo creé para mi gloria. Y esa era nuestra espada con la que teníamos que pelear. Escribimos, lo pegué en el frigider, en el baño, en el espejo, en la cama.
todo lugar decía, yo lo hice, yo lo creé para mi gloria, porque el enemigo lo primero que va a querer hacer contigo es ganar la batalla en la mente. Va a querer ponerte en cautividad. ¿Para qué? Para que tú no tengas fuerzas para pelear por el milagro que tu Padre va a hacer sobre tu vida. Si Él logra cautivar tu mente, Él ganó la batalla. Por eso es que la palabra tiene que estar todo el tiempo, porque esa es la verdad. No lo que Él dice, sino lo que Dios dice. No lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere. Y tienes que aprender a batallar. Todo el día alabanzas, todo el día la palabra. El día que Juan Guillermo nació un 27 de marzo, el mismo día que me dijeron cuando recién salí embarazada. Ni un día antes ni un día después. Cuando Juan Guillermo nació, tenía la habitación con varios médicos porque todos esperaban un niño enfermo. Y cuando Juan Guillermo nace, yo empiezo a escuchar el llanto de Juan Guillermo. Yo desesperada busco la cara de Guillermo. Y Guillermo agarra y me levanta el dedito, como diciéndome, todo está bien. Y cuando ponen a Juan Guillermo sobre mis brazos, le contaba cada dedo de los pies, cada dedo de las manos. Miraba sus orejas, lo miraba. Y Juan Guillermo nació perfecto. Cuéntale a tus hijos, que ellos sepan que los milagros que hace Dios los jueces, los médicos, nadie tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Por eso es que tenemos que creer y renovar nuestro entendimiento una y otra vez a través de la palabra para poder alinearnos al cielo. Y cuando tú te alineas al cielo es donde desciende lo sobrenatural. La tierra se tiene que alinear al cielo. Y milagros como estos hemos tenido tantos en la vida, tantos milagros en la vida. Un día no teníamos ni qué comer. Guillermo llegó del trabajo y yo le digo, Guiller, no hay nada. Tengo media galonera de leche, pero no tengo nada para mañana. Tú te vas a ir a las 6 de la mañana a trabajar. ¿Qué les voy a dar de comer a los bebés? Y lo que hace Guillermo es lo que siempre hace. Se postra y se arrodilla y empieza a clamarle al Señor. Y yo te estoy diciendo que no tenemos que comer. Guillermo. Y Guillermo ni me escuchaba, postrado delante del Señor. Se levanta, se baña, se pone su traje, se va al seminario bíblico. Y yo le digo, pero ¿no vas a hacer algo, Guillermo? Vas a llegar a las 11 de la noche, mañana te vas a 6 de la mañana. Haz algo. Y se fue. Y como a las 10:30 de la noche, yo estaba haciendo dormir a los bebés. Ya estábamos en el cuarto y yo escucho que alguien toca el timbre. Entonces yo me cierro porque yo no conozco a nadie. ¿Y quién me va a venir a buscar 10:30? Si hubiera sido Guillermo, Guillermo tiene la llave. Entonces yo cierro la puerta del cuarto y solamente me quedo quieta. Y como a los 5 o 10 minutos ya yo escucho que Guillermo, porque él cuando camina canta, entonces su voz es gruesa. Entonces yo digo, ahí está Guillermo. Y veo que Guillermo entra al departamento. Cuando Guillermo entra al departamento, yo salgo del cuarto y él empieza a meter bolsas de bolsas a la casa y le digo, mi amor, ¿quién te prestó dinero? ¿De dónde trajiste tanta comida? Y él agarra y me dice, no, yo acabo de encontrar toda esta comida en la puerta. Y le digo, ¿cómo? Entonces yo solo tenía 3 amigas en la iglesia. Una japonesa y la llamo y le digo, Emiko, gracias por la comida. Oh, no, milagros, yo no dejé nada. Ah, la mexicana Marina, gracias por la comida. No me dice, milagritos, yo no dejé nada. Ah, la de Costa Rica, Yolanda, gracias por la comida. No, milagros. Vivimos 5 años en ese mismo lugar y nunca supimos quién dejó esa comida. Porque Dios
Es el Dios de lo sobrenatural. Pero tenemos que ser voceros. Tenemos que anunciarle a nuestros hijos. Tenemos que levantar la fe de nuestros hijos. Tenemos que enseñar la grandeza de nuestro Dios. Sé vocero del cielo. Y tus hijos atesorarán esos testimonios. Y te aseguro que les contarán a tus nietos. Y tus nietos se los contarán a tus bisnietos. Porque tú serás famoso en tus generaciones. 5 legados, no lo olvide. Dios les bendiga.